Amada Iglesia, muy buenos días. Como siempre, un gozo, un placer el que nos podamos conectar en este tiempo de intimidad con el Señor y de influencia para con las personas que nos rodean. Bienvenidos a su Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular, La Promesa del Padre, en este tiempo en que el Señor, no podemos olvidar, el Señor nos ha dado un versículo que se está desarrollando en medio de nosotros, que tiene que ver con el libro de los Hechos, el capítulo número 2, el versículo número 46 y 47, que dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, con alegría y con sencillez de corazón. Y así el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es lo que el Señor nos tiene haciendo en estos tiempos, y mi oración que ojalá eso esté pasando en cada uno de los hogares de mis hermanos. También ojalá haya podido usted disfrutar de este tiempo de alabanza y de adoración que ha sido diseñado con cuidado para que usted lo pueda disfrutar, que podamos verdaderamente adorar y alabar a nuestro Señor desde nuestros hogares, que es realmente el lugar donde más deberemos adorar a nuestro Señor, con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con el ejemplo de la familia, que eso es lo que realmente va a dar influencia para con los que nos rodean. Bueno, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de compartir de la palabra del Señor. Estamos ahí en un tiempo especial que el Señor está dando a conocer de su Santo Espíritu. Estamos pudiendo aprender de las cosas del Espíritu Santo, pero también aprendiendo lo que el Señor y a través del Espíritu Santo quiere hacer a través de nosotros. Y en ese sentido, pues antes de compartir la palabra del Señor, pues quisiera que nos pusiéramos de acuerdo en una sencilla oración y pidámosle al Señor que nos hable en este día, que Dios pueda llegar con su voz a lo profundo de su corazón. Así que allí, con sus ojos cerrados, con su rostro inclinado, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, porque tú eres Dios que habla, Señor. Y hoy necesitamos, Señor, que seas tú dirigiendo tu palabra, Señor, a cada uno de nosotros. Tu voz sobre nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Padre. Hoy deseamos con todo el corazón que nos hables, Dios. Padre, que nos des dirección, Señor, pero que también nos des el aliento y el gusto, Padre mío, de poderte escuchar, Señor. Háblanos, Dios, porque lo anhelamos y lo deseamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues como les venía diciendo, estamos compartiendo ahí, estamos en un tiempo de compartir acerca del Espíritu Santo y vimos el soplo de Dios, pero también vimos cómo, pues es lo que ese soplo de Dios hace, pero también vimos lo que el Espíritu Santo realmente quién es y qué quiere hacer con cada uno de nosotros y esa transformación en nuestras vidas. Ahora, hoy quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver de la misma manera con este propósito que en el mes de noviembre el Señor nos puso en el corazón. Y por eso en esta mañana vamos a compartir este tema que le hemos puesto de nombre: quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. ¿Y cuántos de nosotros no hemos deseado con todo nuestro corazón escuchar la voz de Dios? Y algunos hablan de la voz audible de Dios y que Dios me habló y que Dios me dijo y que todo eso, pues tenemos un Dios que realmente habla y por eso nosotros podemos decirle que de nuestro corazón deseamos que el Señor nos hable. Ahora, quiero leerles una ilustración que conocí hace muchos años, pero siempre me ha parecido muy simpática. Quizás usted la ha escuchado muchas veces. Voy a leérsela. Dice: un hombre susurró: Dios, háblame. Y entonces cantó un pajarito. El hombre gritó: Dios, háblame. Y en ese momento se escucharon truenos debajo de un colchón de nubes. Pero de nuevo el hombre no escuchó. El hombre miró a su alrededor y dijo: Dios, déjame verte. Y una estrella brilló en el firmamento como nunca había brillado. Pero el hombre no miró al cielo, no la vio. Entonces el hombre, muy indignado, fuertemente gritó: Dios, déjame ver un milagro. Y nació su hijo. Pero el hombre, muy indignado ahí, no se dio cuenta de la nueva e irrepetible vida que comenzaba.
Entonces gritó desesperado: Dios, tócame, déjame sentirte. Y en ese momento Dios bajó del cielo y tocó al hombre en la mejilla suavemente, pero el hombre quitó la linda mariposa de su mejilla y siguió su camino. A veces nosotros queremos escuchar la voz de Dios, a veces nosotros queremos ver a Dios participar en nuestras vidas, pero queremos que lo haga a la manera en que nosotros hemos entendido, hemos pensado, creemos, queremos, y pues muchas veces Dios nos habla, Dios nos dirige su voz, pero nosotros como que no escuchamos. Y yo estoy de acuerdo que cada uno de nosotros, sé, en lo que conozco a mis hermanos de la iglesia, todos deseamos con todo nuestro corazón que Dios nos hable. Y ¿saben qué? Yo tengo una certeza en el corazón. Dios a todos nos habla. Lo que pasa es que no todos escuchamos la voz de Dios. Y hoy mi deseo, mis amados hermanos, es enseñarle a cada uno de ustedes cómo escuchar la voz de Dios y qué voz es la que verdaderamente vamos a escuchar. Ahora, para eso, pues en la Escritura, en la palabra de Dios hay una cantidad de hombres y mujeres que de alguna manera compartieron con Dios, tuvieron comunión con Dios muy cercana, muy íntima, y podemos tomar ejemplos por montones de la Biblia con aquellos hombres o mujeres con los cuales Dios habló, arrancando desde Adán. Pues Adán, dice la Biblia que ahí en el huerto de Edén se paseaba y Dios estaba con él y Dios le hablaba y éste entendía y tenían una comunión muy íntima, muy perfecta. Qué hermosura de cuadro ese, Dios en comunión con Adán y con Eva ahí en el paraíso. Pero yo quiero esta mañana es que nos enfoquemos en dos ejemplos que para mí son muy significativos. El primer ejemplo que quiero compartirles es el ejemplo de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham, dice la Biblia, que Abraham fue amigo de Dios, es decir, una persona muy cercana al corazón de Dios. La Biblia lo califica como amigo de Dios, fue considerado amigo de Dios este Abraham. Ahora, pensemos un poquito en Abraham. Estamos hablando de la voz de Dios, de escuchar la voz de Dios. Abraham, dice la escritura por allá en el libro de Génesis, en el capítulo número 12, el versículo 1 a 3, dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios habló a Abraham. Ahora, ¿cómo habló Dios a Abraham? Allí Abraham se sentó y escuchó a Dios hablando, o Dios vino, se sentó con él y conversaron. ¿Cómo fue la cosa? Y Abraham no es la única vez que escuchó la voz de Dios. Ahora, este es el momento en que Abraham recibe como el llamado de Dios para dejar su tierra, su parentela, como dice la Reina Valera, y bueno, comienza ese proceso de amistad profunda entre Abraham y Dios. Pero yo tengo alguna pregunta frente a esto. ¿Quién le habló a Abraham? Cuando vinieron los tres personajes allí que para decirle a Abraham que bueno, que había llegado el tiempo de liquidar a Sodoma y a Gomorra porque la maldad era mucha y que toda la cosa, y que pues también las cosas allí con Lot y la promesa del hijo para Abraham. ¿Con quién tuvo comunión Abraham? ¿Con el Padre? ¿Con el Hijo? ¿Con el Espíritu Santo? ¿Quién fue el que habló con Abraham? Pues la verdad no lo sé, pero una cosa sí sé: Dios le habló a Abraham. Ahora, ¿por qué Padre, Hijo y Espíritu Santo? Pues mis amados hermanos, Jesús por allá en el libro de Juan, en el capítulo número 8, el versículo 58, allí Jesús dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, Jesús ya estaba allí, ¿cierto? Esta es una conversación que Jesús tiene con los fariseos, y a los cuales Él les dice: antes de Abraham
yo soy. Entonces, ¿quién tuvo comunión con Abraham? Pues yo no sé si fue el Padre, si fue el Hijo, si fue el Espíritu Santo, pero una cosa sí sé, fue Dios el que habló con Abraham. Fue Dios el que le hizo el llamado a Abraham. Yo no sé a quién vio a Abraham y no sé si vio a alguien, pero lo que sí estoy completamente seguro es que Dios se comunicó con Abraham y Abraham conoció a Dios. Obviamente en ese aspecto relacional, Abraham se relacionó con Dios y es que Dios siempre ha buscado y buscará relacionarse con el hombre porque para eso nos hizo, nos creó para tener comunión con nosotros. Ahora, si Dios quiere relacionarse y tener comunión con nosotros, pues siempre va a haber la necesidad de hablarnos, porque es que es la única manera en que nos podemos conocer. Si queremos conocer a Dios, vamos a necesitar hablar con Dios. Y esa es la única manera en que podemos verdaderamente conocernos y relacionarnos. Ahora, mi segundo ejemplo. Mi segundo ejemplo tiene que ver con Elías. Porque Elías es otro personaje que a mí me agrada. Me gusta mucho estudiar la vida de Elías. Elías, tremendo profeta de Dios, hombre consagrado al Señor, hombre dedicado verdaderamente al Señor. Pero quiero referirme a un momento de la vida de Elías. Elías, pues acaba de tener tremenda victoria espiritual, derrocando, derribando, acabando con todos esos profetas y sacerdotes de Acera y bueno, allí tremenda victoria espiritual. Pero termina eso y Acab y su esposa Jezabel, que eran los reyes en Israel, pues entonces ellos amenazan a Elías y lo amenazan de muerte. Y entonces Elías, habiendo tenido semejante victoria, ahora se asustó Elías. Bueno, en cierta manera normal, estas no eran unas personas tan buenas y blandas de corazón, estas personas hablaban en serio, hablaban de matarlo. Y entonces, ¿qué hace Elías? Elías va y se esconde en una cueva. Y dice la Escritura que Elías estaba allí deseando morirse. ¿Y por qué? Porque pues Elías sentía que él estaba solo, que Dios lo había dejado solo, que realmente ya celo por Dios, pues como que allí en Israel no había. Y este hombre entró en una depresión y se mete allí en una cueva. Y entonces es ese momento en que Elías está en la cueva, que allí aparece, dice la Biblia, vino la palabra de Dios, vino la palabra de Jehová. Y ese término me encanta porque entonces, ¿cómo fue la cosa? Dice allí, Primera de Reyes, capítulo 19, y quiero referirme a los versículos 11 y 12 que dicen de esta manera. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, dice aquí, un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. Pensemos un momentico en eso. Pues ese silbo, hablando de ese silbo apacible y delicado, ese ruaj que dice la Biblia, ¿cierto? Ese soplo de Dios, esa exhalación de Dios, a veces violenta, pero en este caso ese soplo apacible de Dios. Dice la Escritura, si usted prestó atención a lo que estamos leyendo, que oiga, entonces Dios lo llamó, sal de la cueva, ponte frente, ahí sal de la peña y ponte frente a Jehová. Padre, Hijo o Espíritu Santo. Porque la Escritura dice que ese silbo apacible. Y muchas veces ese silbo apacible lo relacionan con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es ese silbo apacible, pero mis amados, la semana pasada pudimos ver que el Espíritu Santo no es una cosa, no es un silbo apacible, el Espíritu Santo es una persona. ¿Con quién se relacionó Elías? ¿Cómo fue la cosa allí? ¿A quién conoció Elías? ¿Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no es algo.
Y no podemos cosificar al Espíritu Santo. Y si asumimos que el Espíritu Santo fuera ese silbo apacible, pues lo estaríamos cosificando, sería una cosa. Sería algo. Y a veces las personas tienden a convertir al Espíritu Santo en ese silbo apacible para hacer una atmósfera espiritual. Y entonces sacamos la herramienta del silbo apacible para que haya una atmósfera espiritual. Y a veces generar un sentimiento o una emoción, y gente llora y gente se ríe. Ay, es que ahí estaba el Espíritu Santo porque sentimos el silbo apacible. Pero el Espíritu Santo es una persona, lo vimos la semana pasada, y no es la tercera persona de la deidad, es Dios. Y no es la tercera persona porque es que Dios no está en jerarquías. Tampoco, mis amados hermanos, es el plan C, como la tercera persona, como si Dios tuviera plan A, plan B y plan C. No, Dios tiene plan, tiene un solo plan. Y la persona del Espíritu Santo es tan Dios como el Padre, y tan Dios como el Espíritu Santo, y tan Dios como el Hijo. Entonces, ¿qué pasa, mis amados hermanos? Dios es Dios que se relaciona. Y el Espíritu Santo es una manera en que Dios ha escogido relacionarse con nosotros. Es una forma, es una manera en que Dios se relaciona con la humanidad. A través de la historia de la humanidad hemos visto cantidad de maneras en que Dios se relaciona con los seres humanos. Y Dios nos habla a través de su Santo Espíritu, y Dios nos habla de manera que lo podamos entender, que lo podamos escuchar. Entonces, hermanos míos, a lo que quiero hoy decir, hermanos míos, es que ese soplo apacible que muchas veces relacionamos con el Espíritu Santo, no es la persona del Espíritu Santo, es una manera en que Dios se comunica con las personas. Dios se comunica, y pues es sorprendente este pasaje en el Antiguo Testamento, porque muchas veces tratamos de encasillar a Dios. Y volver lo que nos tiene que hablar de determinada manera, en determinada forma, y esperamos que se comporte de tal manera y que ojalá sea bien agradable, bien predecible, y entonces si no es así, pues como que no es Dios. Mis hermanos, el Espíritu Santo no es una herramienta, el Espíritu Santo es una persona. Estos dos ejemplos, ¿para qué? Para que veamos que Dios se comunica, que realmente Dios se relaciona con nosotros. Y eso es lo primero que quiero que conozcamos en el día de hoy, es que tenemos un Dios que se comunica, no en la manera como usted y yo queremos, no en la manera como usted y yo pensamos que debería ser, no en la manera como usted y yo esperamos o predecimos, sino que Dios se comunica y se relaciona con nosotros como Él lo desea. Él es soberano. Con Abraham de una manera, con Elías de otra manera, y si miramos cómo fue con José, fue de otra manera, y cómo fue con Jacob, y cómo fue con Isaac, y cómo fue con cada uno de los hombres y mujeres de la Escritura, cómo fue con David, cómo fue la cosa, allí fue diferente. Lo que sí sabemos es que Dios se comunica. Y cuando entendemos que Dios se comunica y que Dios es una persona, pues Dios tiene emociones, Dios tiene también voluntad, deseos, maneras, formas, como una persona. Y entonces hay un pasaje en la Escritura que a mí me gusta traer a colación para ver de qué manera es que Dios nos habla. Dios se comunica. Y entonces vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo número 6, el versículo 5. Dice la Escritura de esta manera: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios comunicándose.
Dios, dice aquí la Escritura, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, de haberlo puesto sobre la tierra. Y claro, no podemos hablar de que Dios se arrepintió en el sentido moral de la palabra, es decir, como si Dios hubiera hecho algo mal o que algo de lo que hizo Dios salió malo. No, Dios se arrepintió. Aquí la Escritura en el original en hebreo tiene la acepción de que Dios suspiró como con frustración. Como con frustración suspiró, como que Dios hizo viento apacible. Y Dios dijo, no hice al hombre para esto. No hice al hombre para que hiciera tanto mal, porque todos los designios de continuo eran el mal. Se arrepintió Dios, le dolió en su corazón, le pesó y lo expresó. Y entonces aquí, mis amados hermanos, esto es muy especial para mí porque esto me recuerda, como les dije la semana pasada, esto es lo que me recuerda a mi padre. Porque cuando nosotros estábamos pequeños allí en la casa, yo sé que ustedes no, porque ustedes son niños muy juiciositos, pero en mi casa no era tan así. Yo por lo menos no era tan juiciosito. Y entonces cuando hacíamos una de las que sabíamos hacer, entonces mi padre y cuando nosotros sentíamos que mi papá hacía ese gesto, entraba temor de Jehová en la casa. Entraba el temor de Dios en la casa, porque uno ya sabía que ahí por lo menos un juetacito no se le iba a negar a nadie. Mis amados hermanos, esa es la situación. Dios allí, cuando ve la maldad de los seres humanos, Él suspira en su corazón, y cuando Él exhaló, ¿sabe qué pasó? El diluvio universal y el 99.9% de la vida sobre la tierra desapareció, porque Dios suspiró, porque Dios hizo... Pasó que, mis amados hermanos, desapareció el 99.9%, porque hermano, escasamente usted sabe que se salvó Noé, ahí por la gracia y la misericordia de Dios, se salvó Noé y una de cada pareja de los animales, hermanos míos, muy poca vida quedó en la tierra, porque Dios suspiró, porque Dios se frustró. Ese suspiro de Dios, ese enojo de Dios produjo que casi que desaparece de la faz de la tierra, pues la vida. Dios resopla y el mundo desaparece. Mis amados hermanos, hay un salmo que a mí me gusta mucho, porque a veces nosotros estamos diciendo, ay Señor, háblame. Pero el Salmo 29, y pues si usted mira Isaías, por ejemplo, pero el Salmo 29 me gusta porque el Salmo 29 dice, voz de Jehová que quebranta la peña, voz de Jehová que es fuego, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, voz de Jehová que hace que los cedros brinquen como cabritos. La voz de Jehová, Dios habla y las cosas se ponen complicadas. Mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento Dios hablaba, y ¿qué escuchaba la gente? ¿Qué era lo que la gente escuchaba? Mire, si usted se acuerda, recién liberado el pueblo de Israel, salen del desierto allí y Dios los lleva al monte de Sinaí y allí los convoca para darles la ley, para darles los 10 mandamientos. ¿Y qué pasa allí? Que Dios le dice a Moisés que suba que traiga a las personas, que congregue a las personas, pero que suba a él allí al monte para ser receptor de las tablas de la ley. Mire, dice el libro de Éxodo, capítulo número 20, versículo número 18, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo, el pueblo temblaron y se pusieron lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos.
¿Por qué? Porque cuando Dios hablaba, la gente lo que escuchaba era el sonido retumbante de una bocina, escuchaban los terremotos, escuchaba, hermanos míos, ese sonido estridente, esos relámpagos, truenos, el monte humeaba, se sacudía, porque Dios estaba hablando. Pregunto, ¿todavía quieres escuchar la voz de Dios? O al igual que estos israelitas, mejor dicen, Moisés, habla tú con él y mejor vienes y nos cuentas y nosotros obedeceremos. Porque Dios exhaló y el 99% de la vida en la tierra desapareció. Porque Dios hablaba con Moisés pacíficamente y la gente veía rayos, centellas, truenos, relámpagos. Eso era lo que la gente escuchaba y veía. Entonces, mis amados hermanos, pues oiga, nosotros sí tenemos que tener como claro esto, porque en el Antiguo Testamento, y eso es muy importante que lo recordemos y que no dejemos que se nos desconecte de este asunto. ¿Por qué? Porque Dios, conociendo el furor de su ira, después del diluvio, usted recordará que Dios dijo, pondré mi arco. Y entonces, cuando vea yo ese arco, me acordaré. No los voy a destruir. Porque el Señor quiere recordar. El Señor quiere saber. No porque al Señor olvide. No, solamente, mis amados hermanos, porque Dios quiere que nosotros realmente no desaparezcamos de la faz de la tierra. Y Dios habló así en el Antiguo Testamento. Su manera de conectarse con la gente, con las personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pues hermanos míos, en estos tiempos, dice la Escritura que entonces Dios como que cambió de estrategia para hablar con el hombre. Dios cambió de estrategia y cuando hablamos que cambió de estrategia, sencillamente, número 2, es que Dios habló por el Hijo. Dios habló por el Hijo. Y para eso, mis amados hermanos, el libro de Hebreos, capítulo número 1, versículo número 1, dice la Escritura de esta manera. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Habló por el Hijo. El Señor habló en un tiempo a través de los profetas. El Señor habló, pues como ya vimos, a través de truenos, relámpagos, el diluvio, todas las cosas. El universo manifiesta la gloria de Dios. Los profetas hablaron la palabra de Dios. Pero Dios ahora escoge otra estrategia. Voy a hablarles por el Hijo. Y recuerdo, mis amados hermanos, una ilustración que escuché hace mucho tiempo. Y tiene que ver con un hombre ateo. Este hombre ateo, él pues tenía su familia creyente. Imagínense, hombre ateo con familia creyente. Como raro, ¿verdad? Aunque hay algunos hogares donde gloria a Dios, la mamá cree, los hijos creen, pero el papá es más inteligente. Y entonces, hermanos míos, este hombre ateo con su familia creyente, un día pues era Navidad y la familia se fue para la iglesia a celebrar Navidad. Y este hombre se quedó en su casa. Claro, él no creía. Entonces, él se queda en su casa y allí en el invierno, en la nieve, entonces él ve que hay un pajarito que está fuera de la casa, pero el pajarito está muriendo de frío y viene a tratar de meterse a la casa, pero ¡pum!, se estrella con el vidrio de la ventana. Y entonces este hombre dice, voy a ayudarle al pajarito para traerlo a un lugar de salvación. Voy a ayudarle. Pero ¿qué pasa? Que cada vez que este hombre se acercaba al pajarito, el pajarito se iba. Y entonces este hombre hace varios intentos y no le funciona. Y entonces este hombre determina, no sabe qué, Señor. Bueno, no dijo Señor. Este hombre pensó y dijo, ay, ¿cómo pudiera yo hablar el idioma de los pájaros? Porque si yo hablara el idioma de los pájaros, le diría al pajarito que entre y que se ponga a salvo. Y entonces, hermanos míos, pues esta ilustración tiene que ver con que
esto le trajo a la mente a él. Dios en algún momento le iluminó su mente, porque ese realmente es el plan de salvación de Dios. Dios tomó forma no de pajarito, sino Dios tomó forma humana, para que nosotros lo pudiéramos escuchar, para que nosotros pudiéramos comprender, para que nosotros no viéramos los relámpagos y los truenos o el silbido apacible, sino que nosotros lo pudiéramos escuchar en idioma humano. Y me gusta, ¿por qué? Porque la Biblia, mis amados hermanos, en el pasaje que acabamos de leer del libro de Hebreos, aquí este versículo, hermanos míos, no tiene un artículo, es decir, no dice y nos habló por el Hijo, sino la Escritura dice en el original, en griego dice nos habló Hijo. No hay artículo. O sea, el mensaje y el mensajero eran lo mismo. Jesús, la palabra de Dios. Jesús, la voz de Dios. Jesús, el enviado de Dios. El mensajero y el mensaje. Jesús realmente no es solamente el mensajero. Jesús es en sí mismo el mensaje de salvación. Dios escoge hablarnos hijo. Dios escoge hablarnos en lengua humana, en lengua hijo. Y cuando Dios nos habla así, entonces nosotros lo podemos entender. Hermanos, porque ese mensaje que se habló, lo habló el mismo mensajero. Pero ¿qué pasó, mis amados hermanos? ¿Qué pasó? Pues ustedes conocen la historia. Jesús vino a la tierra. Él vino a la tierra, ¿y qué pasó? Dice el libro de Juan, en el capítulo número 1, el versículo número 11, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y qué triste, qué tragedia, qué frustrante que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Lo tremendo es que no solamente no lo recibieron, lo tremendo es que además lo torturaron, lo escupieron, lo crucificaron, lo mataron. Lo mataron, mis queridos hermanos. Lo matamos al mensaje y al mensajero. ¿Y qué pasa, mis amados hermanos? Cuando eso pasó, ¿qué cree usted que pensaban los ángeles en el cielo? Viendo que Dios mismo estaba siendo crucificado en una cruz. La maldad de los hombres había sido tal. Y uno no entiende por qué Dios no destruyó en ese momento a toda la humanidad. Yo no puedo comprender por qué en ese momento no desaparecimos todos. Sí, no solamente matamos al mensaje, sino que acabamos con el mensajero. Pero mis amados hermanos, ¿qué puede pasar ahí? Los ángeles, yo me los imagino preocupados y no sé si los ángeles tendrán pelos, pero me los imagino allá agarrándose de los pelos y diciendo: ahora sí no va a quedar títere con cabeza. La maldad de estos ha llegado a tal punto que no va a quedar títere con cabeza y por lo tanto va a desaparecer toda la humanidad. Pero no pasó así. No pasó así. ¿Sabe qué? Dios miró a través del filtro de su gracia. Ese arco iris puesto, como lo vio Juan en el libro de Apocalipsis, que estaba Dios sentado en su trono y que en los estrados estaba el arco iris. Dios miró y vio con gracia, vio con misericordia. Y yo creo que eso es lo que pasa. Cada vez que crece la maldad en esta tierra, vemos tanto desorden, vemos el pecado cómo avanza, vemos hombres y mujeres cometiendo tan terribles cosas y Dios no acaba la humanidad. ¿Por qué? Porque Él mira a través de su gracia. Él mira a través de su gracia. Él nos habló en su idioma hijo. Nos ve a través de su Hijo. Y entonces tiene misericordia de cada uno de nosotros. Porque ¿saben qué? Si se acuerdan ustedes, mis amados hermanos, cuando Jesús entregó su espíritu, dijo: Padre, en ti entrego mi espíritu. Y dice la Biblia que entonces se oscureció. Eran como las 3 de la tarde, pero quedó oscuro. Que hubo terremotos.
que hubo relámpagos, que la tierra se abrió, que el velo del templo se rasgó, que los sepulcros botaron a los muertos que tenían allí y algunos resucitaron. ¿Se imagina a los pobres ángeles allí esperando, ahorita qué va a pasar? Eso pasó el día que el Señor Jesús murió. Eso pasó y Dios nos miró con su gracia. Pedro dice que esa es la multiforme gracia de Dios. Dios nos mira con su gracia. Hay suficientes razones para acabar la humanidad, pero Dios nos mira con su gracia. ¿Por qué? Porque Él está extendiendo su misericordia a ver si tú te arrepientes, a ver si tú inclinas tu corazón a Él. Amado, este es un tiempo en que el Señor está extendiendo su gracia. Está hablando idioma hijo. Hermanos míos, este es un espacio para que nosotros compartamos de la misericordia de Dios. Pero número 3, que es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Número 3 es que hoy Dios habla por su Santo Espíritu. Dios nos habla por su Espíritu Santo. Antiguo Testamento, la voz de Jehová quebranta las peñas. ¿Cómo será, hermano mío, esa voz que quebranta las peñas, que quebrantó el corazón de un centurión romano que dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios cuando vio a Jesús morir en la cruz, muerto en la cruz? Ahora nos habla por su Santo Espíritu. La semana pasada vimos cómo vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, cómo fue allí la cosa. Que vino el Espíritu Santo como ese viento recio que soplaba y entró en la habitación, inundó la habitación con su olor, con su presencia. Y dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y yo me imagino aquí otra vez a los ángeles en el cielo, a los serafines, a los querubines allá mirando a Dios que está soplando de su aliento sobre este Jerusalén y especialmente en este aposento alto. Y está soplando, pero ese soplo no era para destrucción, ese soplo era para vida. Era el espíritu vivificante, ese espíritu que trae vida en medio de nosotros, como lo vimos la semana pasada. Esa vida que verdaderamente transforma a un pecador en un hombre santo, que transforma a un hombre santo en un predicador de la palabra, con poder, con potencia, donde ocurren señales, milagros, prodigios. Ese soplo del Espíritu Santo, ese soplo del Espíritu Santo. Eso, pienso yo, fue lo que escuchó Elías en el Antiguo Testamento. De alguna manera, mi amado hermano, y por eso pensé en Elías, porque de alguna manera ese Elías tiene una relación directa con la iglesia. Ese Elías no murió, él fue arrebatado. De la misma manera como la iglesia será arrebatada. Ese Elías fue el que escuchó ese silbido apacible, ese viento suave, ese viento que vivifica, que destrabó a Elías de la situación en que se encontraba. Ese viento sopló. Dice, mis amados hermanos, el libro de Romanos, capítulo número 8, versículo 26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese viento apacible, intercediendo delante de Dios, porque nosotros no sabemos pedir como conviene, porque nosotros no sabemos hablar lo que se requiere delante de Dios. Yo creo, mi amado hermano, en esta mañana que Dios ha estado hablando, pero hay tanto ruido en tu mundo que no escuchas ese silbido apacible, que no escuchas la voz de Dios, porque Dios en este tiempo no está gritando. Y yo creo que tú no quieres que Dios te grite, porque si cuando resopló, ya tú sabes. Hermanos míos, no queremos que Dios grite, queremos que Dios nos siga hablando por ese silbido apacible
que está intercediendo por nosotros. Ese susurro, ese hálito que intercede delante de Dios por nosotros. Dios comunicándose a través de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo de Dios comunicándose con nosotros, entendiendo nuestra necesidad, pero presentándola delante de la deidad para ayudarnos, para venir en socorro nuestro, como dice aquí, con gemidos indecibles. Yo sé que Dios está hablando. Y en este tiempo de pandemia, mi amado hermano, Dios está hablando. Pero a veces nos hacemos tan duros de oído que no escuchamos ese silbido apacible con el que el Señor está intercediendo. No escuchamos por tanto ruido, por tanto pensamiento, por tanta cosa que tenemos en la cabeza, tanto que nosotros queremos hacer de una manera o de otra e imponerle a Dios maneras y formas. Por eso no escuchamos. Estamos hablando de complots, estamos hablando de ideas, estamos hablando de las grandes y fabulosas ideas y no escuchamos la voz de Dios. Que hoy sea un momento en que tú apagas los ruidos para poder escuchar la voz de Dios. Hermanos míos, quiero terminar esta enseñanza con el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Mis amados, cuando nosotros bajamos el ruido del mundo, de nuestros pensamientos, de nuestras flamantes ideas, podemos escuchar al Espíritu Santo diciendo, ven, hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Nosotros sí tenemos salida. Claro que sí, el mundo se podrá caer, el mundo podrá desaparecer, pero el Espíritu Santo, Dios, te está diciendo, ven, ven, hoy es día de salvación. No endurezcas tu corazón hoy que estás escuchando la voz de tu Dios. Hoy que escuchas la voz de tu Señor, no endurezcas tu corazón, porque Él te está diciendo, ven. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor te está diciendo, tú eres mi hijo, eres amado, me complace verte. El Señor está expresando a través de su Espíritu, dando testimonio que nosotros somos hijos de Dios, que tú eres un hijo de Dios, que no es verdad esas marcas que te han puesto el mentiroso, el adúltero, el ladrón, el fornicario, esos estigmas. No, el Señor te está diciendo, tú eres mi hijo, ven, acércate, hoy es día de salvación, tiempo de arrepentirte. Quizás la gente diga que tú no tienes oportunidad. El Señor te está diciendo, tú eres mi hijo, ven. Hoy es día de salvación. Pero el Espíritu Santo también yo puedo sentir en mi corazón que está diciendo, hay libertad, hay libertad, hay libertad, ven, eres mi hijo, hay libertad, eres libre, no es verdad que no puedas salir de ese vicio, hoy eres libre, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Eres libre, mi amado hermano, eres libre. No es verdad que ese pecado no te permita salir. Sí puedes salir, hay libertad. Sí puedes salir de ese pecado, sí puedes salir de ese vicio, sí puedes salir de esa adicción, sí puedes salir. Confiesa tu pecado. Apártate, si puedes, hoy puedes, porque el Señor está diciendo, puedes salir, eres libre de esa depresión, eres libre de ese rencor, eres libre de ese odio. Allí donde está el Espíritu, allí hay libertad. Amados hermanos, el Espíritu Santo hoy está diciendo, hoy es día de ver la esperanza, si hay salida. Esta pandemia no será para siempre. Este problema que tú y yo estamos viviendo, esta situación difícil que pasamos, no será eterna.
no será eterna. Hay esperanza, hay una salida para tu enfermedad, hay sanidad, para tu pecado hay perdón. Hermanos míos, hay esperanza para nosotros. Nosotros estamos llamados a una esperanza bienaventurada. Todo en esta vida no es, hermanos, sencillamente lo que vemos. Hay una vida eterna al lado del Señor. Hay una vida que verdaderamente vale la pena ser vivida. El Espíritu Santo te está diciendo, ven, eres mi hijo. Hay libertad, hay esperanza. Claro que sí, no tenemos por qué morir en estas circunstancias. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo doy gracias por tu Espíritu, que hoy, Señor, se acerca a nosotros y nos habla con ese silbido apacible, Señor, que podemos sentir en lo profundo de nuestra cabeza, Señor, en lo profundo de nuestro corazón. Señor, y sentir como tú nos atraes a ti. El que quiera beber del agua de la vida, que venga y que beba gratuitamente. Gracias, Señor. Gracias que, Señor, que no necesitamos comprar tus cosas porque tú nos has dado, Señor. Padre, porque estamos en libertad para tomar decisiones y los pecados no, Señor, no se enseñorearán de nosotros. Porque tú nos haces libres, Señor. Porque hoy las puertas de las cárceles del pecado, de la depresión, de los odios, de los rencores, se abren para que seamos libres. Y para que libres podamos venir delante de ti y te adoremos, te alabemos, Señor. Padre, hoy queremos escuchar esa voz tuya que nos dice, Hijo amado, en ti me complazco. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por cada uno de mis hermanitos que me escuchan en este día, Dios. Háblales al corazón. Háblales, Señor. Convéncelos, Espíritu Santo, de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y Padre, que todos juntos un día podamos reunirnos en el cielo y alabarte y bendecirte. Y que hoy, Señor, que estamos en esta tierra, podamos decir, tú eres mi Dios y tú eres mi Señor. Yo te recibo como mi Salvador en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias, que el Señor les bendiga, que tengan buen tiempo, que esta sea una semana en que vean la gloria del Señor y que sea una semana en que podamos escuchar la voz apacible de Dios. Que el Señor les bendiga y tengan una buena semana.